grabando? Ya le puedes saludar, ya puedes saludar. Bueno, luego lo editas, ¿eh? Yo porque tú estás más entretenido que nada. Ahora cuando yo estaba hablando de editas. No voy a estar mirando te digo esto. Hola. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir esta tarde a la presentación de Funámbulo, el libro de Rosa Yáñez. Como siempre agradecemos a Casa Tomada la acogida que nos ofrece su espacio, que es acogedor y familiar. Bueno, yo quería contar, con permiso tuyo... Eso, ¿no? Eso precisamente. Que cuando yo estaba leyendo Funámbulo, para valorar si vamos a publicarlo o no en Maclean y Parker, mi socio Antonio, que estaba por ahí detrás, me decía, ¿por qué saltas en la silla? Y yo le decía, es que estoy muy emocionada leyendo esto. Entonces, y luego yo se lo conté a Rosa, le decía que yo saltaba en la silla mientras estaba leyendo tu libro. Es un libro, bueno, cuando lo leáis pues vais a ver que condensa un gran universo, el universo de Rosa, en unos microrelatos que son micro en extensión, pero que se puede ir tirando y sacando una madeja enorme de intertextualidades que además llegan hasta límites insospechados. En nuestra editorial son muy comunes las intertextualidades entre distintos libros que nosotros publicamos azarosamente, o sea que no las buscamos, pero con el de Rosa ha sido ya como rizar el rizo, ¿no? Porque su libro se llama Funámbulo y en 3 de los libros que publicamos este año, que no tienen nada que ver uno con otro, aparece el funambulismo de alguna manera. Y además el pie de imprenta que nosotros colocamos, que ella me escribió un WhatsApp el otro día, me dijo, ¿quién ha escrito el pie de imprenta? Y le dije, yo. Y me dijo, es que tú sabes que yo gané un concurso con un microrelato que dice, bueno, cosas muy parecidas a lo que tú has escrito en el pie de imprenta. Y dije, pues mira, esto ya me pone a mí la piel de gallina. Por favor, visítanos. Con esto quiero decir que nada de lo que sucede es casual, y mucho menos en el mundo de la literatura. Yo estoy convencida. Y que estemos hoy aquí presentando este libro, bueno, para nosotros es un placer porque es un librazo, ya lo vais a ver, y queríamos compartirlo con vosotros. Nada, os dejo con Carlos Frontera, que ha tenido la amabilidad de presentar el libro y de volver aquí con Maclean y Parker y por supuesto con Rosa. Y bueno, y a Rosa pues nada, darle la enhorabuena y... Ahora, venga. ¿Ya estás nerviosa? ¿Ya estás nerviosa o no? ¿Estás nerviosa? Bueno, pues nada, os dejo con ellos. Muchísimas gracias. Ahora me quedo callado y creamos un silencio violento. Una expectación para que se te vayan los nervios calmando. Pues yo lo primero que tengo que decir de Rosa... A ver qué voy a decir de Rosa. Te voy a posar así para la cámara. Todo el tiempo pensando que está la cámara. Claro. Nunca he tenido una ocasión como esta de mostrar mis dotes de actor. Lo primero que tengo que decir de Rosa, que está un poco... Cosa positiva del libro y de Rosa. Osadía, eso es lo primero. Ella sabe que a mí los libros de microrelatos no me hacen mucho tilín. Y aún así le he pedido que me lo presente. Que me suelen cansar los libros de microrelatos, repiten fórmulas parecidas y me acaban cansando, entonces y sabiendo eso, ella me pidió que le presentara el libro. No sé si osadía, un poco de demencia. Suicidio. Demencia. Y con el libro de Rosa me ocurrió que no gustándome, o sea, siendo para mí bastante complicado que encuentran un libro de microrelatos que de verdad me guste en su conjunto, en su totalidad. Con el libro de Rosa, yo le escribí al acabar de leerlo. A mí hay parte de microrelatos suyos que me emocionan, y eso que eso consiga en mí, que es un tío duro ahí, que no te deja, que no tengo corazón, ni bueno, que un microrelato me llegue a emocionar, pues para mí eso ya es una cosa bárbara, un logro tremendo. Y en el libro tuyo tiene varios relatos que consiguen emocionarme.
arrancarme una lagrimita, estas cosas, y me pongo tierno. ¿Has llorado? ¿Has llorado? He llorado, pero en la intimidad. Ah, vale, vale. Yo lloro y hablo catalán en la intimidad. Y otra cosa que me ha fascinado del libro y de Rosa es que tiene un proyecto. Que tiene una visión. Una visión que, claro, yo como soy totalmente caótico y desordenado, pues en el libro plantea, ahora lo iremos hablando, una exploración del microrrelato, de sus posibilidades en cuanto a formas, estructuras, lenguajes, en cuanto a temas que se tratan. Y el libro está dividido en 3 partes y va planteando su evolución, su exploración personal y los caminos que ha ido encontrando. Entonces, eso a mí me resulta también una cosa fascinante, que alguien con una mente así y que se cuestiona a sí misma, que es otro valor también que me produce admiración, algo que se cuestiona a sí misma y pruebe diferentes fórmulas. Entonces, eso, el libro me ha encantado, es de microrelatos que no me ha encantado, tengo que diseñarlo algunos, que si eso después más adelante lo ven, de los que me han llegado así, como lo acabo de ver y se me quedo así, como levanto la vista, voy a mirar allí. Levanto la vista. Tienes que hacer así. Y me quedo así, me quedo mirando al infinito, como dicen. No, sin coña, que algunos de los cuentos lo acabo de leer y me quedo así como con la mirada perdida, pensando en el impacto que me ha producido el microrrelato, el cuento en concreto. O sea, te felicito tremendamente por tu libro y por este tipo de microrrelatos que me abren el corazón. Bueno, que ya estoy nerviosa, ya hemos llegado. Bueno, habla tú un poco. Ahora ya puedes hablar. No, yo no acabo contigo, pero... Bueno, yo quería primero, antes de que se me olvide, agradecer a Casa Tomada que nos acoja, a todos los que habéis venido, y a Maclean y Parque, por supuesto, que yo le digo que son mis hados madrinos, porque me han convertido de escribiente en escritora, o ya puedo decir que soy escritora, porque ya he escrito un libro. Y nada, y muchas gracias por la confianza y a Carlos por venir a presentar el libro, a pesar de que no le gusten los libros de microrrelatos. La mayoría de ellos, la mayoría. Y bueno, sobre lo que él decía, aparte de que él es muy generoso en sus apreciaciones, pero bueno, lo que contaros así del libro, que tiene 3 partes, que serían como el camino de un funámbulo, desde una plataforma de origen, el cable y luego la plataforma de destino. Y ese viaje, un poco en desequilibrio, pretende ser una metáfora de lo que yo había hecho durante el proceso de escritura de los microrrelatos. Estos microrrelatos los escribí en un periodo muy amplio de años, ni siquiera tenía intención de que eso fuera un libro. Estamos hablando de 2011 a 2015 la mayoría y luego algunos que ya he escrito después. Y de repente me di cuenta que sí que había algo que unía a todos esos microrrelatos y que tenía sentido ponerlos en un libro, ¿no? Y si había algo que tenía sentido, lo que le daba sentido a todo era la propia reflexión que yo había hecho a lo largo de la escritura. Entonces esos microrrelatos de la parte origen serían los iniciales. Cuando yo descubrí el género, yo escribía poesía, tenía ahí a mi profe, mi maestro Ángel, y yo venía del mundo de la poesía, pero de repente los poemas se me volvían muy narrativos y eso no encajaba muy bien. Y descubrí que el género de microrrelatos se podía adaptar bien a eso. Pero me salían unos microrrelatos un poco híbridos entre la prosa poética y el microrrelato. Eran muy narrativos, no llegaban a ser poesía, pero eran unos microrrelatos un poco raros. Entonces eso, digamos que son los iniciales. Después ya empecé a estudiar más sobre el microrrelato, sobre los mecanismos, las fórmulas que hay para hacer microrrelatos. Eso hay catálogos de qué recursos se pueden usar para hacer un microrrelato. Y yo intentaba usar esas plantillas, esas herramientas, pero bueno, siempre desde mi mundo, desde mi terreno, y ver cómo podía yo hacer de eso algo un poco mío. Entonces esos microrrelatos de en medio, de la parte del cable, son más ortodoxos, digamos, más parecidos a lo que se suele hacer, y siempre un poco míos, pero sí son los más claros, los más sencillos, no sé, tienen un toque así un poco diferente. Y cuando llegué al destino, me di cuenta que a mí esos microrrelatos no me llenaban en absoluto, que esa forma de hacer no era la mía, y entonces recuperé
la parte lírica, pero también la ha mezclado con más narrativa, con más saber hacer historia, cuidar más al lector y no maltratarlo mucho y hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces ahí he encontrado un poco el camino de lo que sería mi voz en este género y ya os digo, todo ha sido una exploración de a lo largo de años de reflexión sobre cómo se podía hacer esto en el género de microrelato. En la primera parte, la que se llama... Origen, era para ver si te acordabas. Qué rápida. Ahí tienes eso, no sé si catalogarlo como microrelatos, pero de una belleza lírica brutales y eso a mí me encantan porque más que contar una historia te deja una sensación. Lo acabas de leer con alguna sensación determinada. Y a mí eso es parte primera, la que tú dices que empezaste explorando mi verso. Está curioso además tu entrada al microrelato que venga de... O sea, que normalmente con los microrelatos empezamos todos con los típicos juegos florales de los microrelatistas normales, pero tú entraste por la poesía. Al revés, sí, o por otro camino. Sí, sí. Pero a mí consigue en eso un nivel lírico y de emoción bastante alto en esta primera parte del microrelato. Hombre, yo venía a pensarlo estos días y eso, bueno, es algo que suelo escuchar. Pensar en malo, no pienses. Pero no lo puedo evitar. No puedo evitar. Que escucho muchos escritores decir que son contadores de historias, ¿no? Mucha gente dice, yo es que quiero contar historias y por eso me pongo a escribir. Y no, yo no, ese no es mi camino, que luego a mí me gusta leer historias y me gusta la literatura con historias, pero mi proceso creativo no va un poco por ahí, va más con las atmósferas. Esos microrelatos del inicio tienen un componente audiovisual, que algunos solo nacían de una impresión sensorial. Por ejemplo, hay uno que llueve en corazones y los corazones hacen un ruido al caer en el asfalto, ¿no? Y ese sonido, de repente, no sé, a mí me vino esa impresión de un corazón cayendo en el asfalto y tuve que construir algo para poder contar esa sensación de un corazón explotando o estallando contra el asfalto. Y es muy lírico porque ahí no hay narrativa, ¿no? La narrativa la he montado para contar eso, que es lo que yo quería contar realmente, la parte de atención a ese momento. Sí deciros que, aunque está dividido así en los tres, yo he ido saltando, que el proceso no es tan racional ni tan ordenado, por eso también la figura del funámbulo, porque he ido y vuelto y los he ordenado ahora en el libro, pero temporalmente no está tan clara el camino que he seguido. O sea que esa teorización sobre el camino lo has hecho después, una vez que has escrito sí. Y te has puesto... Vamos, a grosso modo sí es real, pero no todo. Hay algún desliz. Algún desliz. Todos tenemos que participar en un concurso, hay que hacer uno normal. De microrelato y tenemos que escribir con la frase de inicio. Luego, he detectado detectado, no detestado. No detestado. No detestado. He detectado elementos recurrentes o motivos recurrentes en algunos de los microrelatos. Naufragios. ¿Qué te pasa a ti con los naufragios? Porque hay un montón de naufragios, de botellas que no llegan a su... que no tienen grito de auxilio. Hombre, me imagino que por el fracaso, la épica del fracaso, eso es un buen tema. Sí. Porque todos fracasamos siempre, ¿no? Éxito tienen algunos y alguna vez, ¿no? Pero fracasamos todos muchas veces. Y eso sí es un poco metáfora de eso, ¿no? Todos fracasamos. Qué bien para un viernes. Ahora nos tomamos una cerveza. Una cerveza fracasada. Llorando en la barra. Al camarero. Saca otro tema más. A ver qué más temas tenemos por aquí. Uno más alegre. Desmembramientos. Es verdad, sí. Desmembramientos. Hay también mucho. Es verdad, no me verdad. Se pierde los brazos, se corta miembros, se abre el canal y se examina las entrañas. Mucho desmembramientos también. Y es que yo antes era gótica y eso, ¿sabes? A mí eso me va. A mí eso me va. Sí, bueno, yo soy así, ¿no? También el análisis... Tú eres así, que yo me he mirado a mí misma como escribo, es un poco también de desmembrar, ¿no? Sí, muy analítica, sí. Vanessa no es por lo gore, es por, no por lo gore. Es por lo intelectual. Todavía no he desmembrado yo.
No es que tú disfrutas ahí recreando escenas así de... No, lo malo más limpiar pescado y eso ya está. No he hecho yo más. Sirenas. Sirenas también Sirenas de la colita del pescadito, no de la... De Nino Nino. Del Nino Nino. Sí, también Sí, tiene... eso no sé por qué. O sea, habría que verlo ahí en un diván con un psicólogo. Alguno en la sala, algún psicólogo. Sí, mira, pero yo digo no. Por ahí hay uno. Alguna sirena. Alguna sirena. ¿De dónde viene tu...? No lo sé. Sí, la sirena y Los Ángeles son dos motivos que suelo usar. Yo lo leí a Cecilia, que no sé si está por ahí. No te veo. Se ve una mano. Le decía yo a ella, digo, si tienes duda de interpretación es un ángel. O sea, es como di. Que te lo está leyendo, no entiendes muy bien de qué va, tú piensas que es un ángel, seguro. Y casi siempre, ¿no? Es que va un poco en la línea eso de que yo no busco historias o contar historias. A ver, es un poco largo de explicar, pero bueno, lo explico. O intento ser breve. A mí no me interesa lo que se dice, me interesa lo que no se dice. Del lenguaje me interesa el silencio, ¿no? Lo que me preocupa, yo no escribo por escribir historias, escribo porque sé que hay cosas que no puedo decir. Que mi capacidad de verbalizar es muy limitada y hay cosas que no puedo expresar. Entonces me pasa a veces que leo un poema de alguien y digo, jolín, por fin le ha puesto palabras a eso y no, yo no sabía explicar este sentimiento y este le ha puesto ahí. Eso es lo que a mí me fascina, ¿no? El límite de hasta dónde podemos llegar a explicar. Entonces yo no, la historia es un poco vector y sí forma parte de los elementos que utilizo, pero es siempre para explorar a ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Yo firmaría esa frase de Thomas Mann que dice que el escritor es aquel para el que escribir es más difícil que para los demás, ¿no? Porque yo soy muy consciente de que no soy capaz de decir algunas cosas y no lo consigo, ¿no? Entonces ponía por ahí en la bibliografía que escribo para ver qué es lo que queda entre las líneas. Cuando tú escribes algo, se han quedado sin decir muchas cosas. Has elegido las que decías, pero hay otras que no se han dicho, ¿no? Entonces, lo mitológico, hay revisiones del mito del laberinto del Minotauro, Los Ángeles, la Sirena, incluso los naufragios también, ¿no? Esto de Jasón y los argonautas, ¿no? Tiene un toque así. Esos momentos mitológicos épicos, esos me sirven como motivos un poco clichés que yo puedo utilizar para ver en ese mundo hasta dónde llego y qué puedo contar o no. Y siempre, por eso siempre, a mí lo del funámbulo me vino muy bien cuando vi que ese iba a ser el título y yo lo visualicé claro, porque me muevo siempre ahí en un desequilibrio de hasta dónde consigo decir y qué es lo que no consigo decir. Y siempre estoy como, igual es una cosa muy neurótica mía, ¿no? Pero observando hasta dónde puedo llegar. No, eso me consta por conversaciones que hemos tenido que tú analizas mucho el lenguaje, las posibilidades del lenguaje, qué se puede contar y qué no. O sea, esa neurosis la compartimos. Y otras seguro, bonito. Otras seguro que también. Sí, pero esa creación, yo creo que al crear las atmósferas, no es solo contar la historia, igual que cuando escuchas música, ¿no? Hay músicos que hacen canciones que son unas canciones muy buenas, ¿no? Y tal. Pero hay grupos y músicos que hacen una atmósfera, que tú escuchas y tú sabes que es ese músico por la atmósfera y esa es su personalidad. Y ahí hay cosas que están dichas y cosas que no están dichas. Y a mí me interesa eso, lo que se queda en silencio, que no se puede decir y que se transmite de una forma un poco más sutil y que el lenguaje no nos permite alcanzar. No sé si me explico. Sí, pero estoy guardando un silencio sutil. Vale. Para que explique para la atmósfera, para que explique lo que no soy capaz de decir. Sí. Luego, sí, otra de tus características es humor. También en tus microrelatos hay humor, pero consigues una mezcla bastante curiosa de en un mismo microrelato conseguir que aflore una sonrisa, pero también que te deje una sensación extraña, un poco turbia, un poco que no sé muy bien explicar qué. Un ejemplo que podemos leer es el del micro. Bueno, lo lee la autora así. Venga, pero tú me lo buscas. No te lo busco. Es el de un mago, el del mago. Ah, no. Te sabes la página y todo. Más o menos, ¿dónde cae? 69. Ahí, me había llegado. Ya. ¿El de verdadera magia? Sí. Verdadera magia. El público contuvo la respiración cuando el brazo se hundió hasta el codo dentro de la chistera.
Los 20 centímetros de altura de esta y la mesa de metacrilato no dejaban lugar a dudas. Aquello era magia. Él, el mago, se sorprendía también, pero el oficio le ayudaba a aparentar cierta indiferencia mientras su mano se sumergía más y más en el novedoso vacío dentro del sombrero. El conejo blanco no aparecía por ningún lado. Bajó más el brazo y el público se mantuvo expectante. Dentro hacía frío, pero no tocaba nada. Inclinado totalmente sobre la chistera, hundido hasta el hombro y apoyándose con la otra mano para no terminar de caer en aquel absurdo abismo, seguía intentando resolver el número, sacando no ya el conejo, sino cualquier cosa que diera fin a aquella accidentada actuación. Por fin encontró algo al otro lado, caliente y algo sudada, otra mano que entrelazó los dedos con los suyos. Casi fue un consuelo. Solo pude identificar que era una mano bastante grande y que tiraba con demasiada fuerza hacia el otro lado. Por eso te das una sensación de inquietud, de no sabes si es bueno o malo lo que tira, lo que tira de él. Está sudada la mano, no sé, sí. Esta soy yo, ¿eh? ¿Eres Yo creo tú? que esa soy yo. ¿Eres tú la que está de otro lado? No, digo lo del humor, con lo Ah. inquietante, sí. Yo creo que eso es muy andaluz también, ¿no? Lo de aplicar humor a casi todo, incluso cuando parece que no es apropiado. Y en las situaciones más límite es como una defensa también. Sí. Y lo suelo hacer. Suele defenderte. Cuanto más bromas me veáis hacer, pues es que estoy Defendiéndote. canalizando otra cosa. Luego también tratas también el tema de marginación de lo raro. Hay gente que tiene comportamientos, rasgos que son catalogados como extraños y que están bastante aislados. Sí, estoy pensando, pero bueno, muchos, sí, algunos. Sí, no lo había pensado, sí. A mí me gustan los raros, creo que no hay nadie normal, realmente. La normalidad es un constructo. Me gusta lo raro, no sé cómo se va a tomar tu marido. Pero todos los que estáis aquí sois raros, que sepáis. Pero que eso es bueno. Yo creo que cuanto más conoces a alguien, si pasas de la superficie, todos somos raros. La normalidad como tal es una variable estadística que no la cumplimos para todos, ¿no? Y sí que es verdad que hay como una defensa de la normalidad socialmente y mucha gente que se queda o nos quedamos aislados fuera. Y eso también sí es un motivo. También ahí es lo mismo, ¿no? Cómo te comunicas cuando te dejan de lado y no puedes hablar, ¿no? Es la barrera de una comunicación. Luego, en este itinerario que tú has ido dándote cuenta que has llevado en tu forma de escritura, en tu evolución en el relato, ¿te sorprendió encontrarte con ese tipo? Porque me has dicho que a posteriori es cuando te has dado cuenta del proceso que has ido experimentando. ¿Te sorprendió hacia dónde derivaba tu escritura No, más que sorprenderme, hubo un momento en que me agoté con esos micros de en medio más ortodoxos y me parecía que lo del microrrelato se quedaba un poco cojo, que no me servía. Y incluso el otro día Elisa me recordó que yo había puesto por Facebook que renegaba del género. Y dice, ¿tú qué renegaba? ¿Qué haces ahora aquí con un libro de microrrelato? Y yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Eso no fui yo. Que sí. Alguien cogió mi cuenta. Eso fue un hacker. Pero sí, es verdad que tuve un momento de agotamiento y además de leer, cuando te pones a leer muchos micros, que hay muchos que repiten una fórmula y me resultaba ya un momento que me cansé. Y me acuerdo con Iván Teruel, que es otro microrelatista vamos, de los grupos así que nos hablamos entre nosotros y nos contamos nuestras penas. Y le hice una entrevista y le pregunté yo si el microrelato le parecía que podía ser un género que un escritor trabajara de forma exclusiva y que tuviera una obra solo con ese género, ¿no? Y él me decía que sin lugar a dudas no, que era imposible que alguien montara una obra solo con microrelatos. Y en ese momento estaba tendente yo a darle la razón, porque faltaba, para mí, que cada uno, hay muchas formas de escribir, muchas formas de contar, muchas formas de leer, que eso también entra en gusto, ¿no? Pero a mí no me terminaba de satisfacer. Y el haberle dado la vuelta y recuperar lo que había dejado de lado, que era la parte lírica, ya me quedo yo más tranquila de que eso es mío y me quedo yo como más satisfecha de que
es más cercano a lo que a mí me gustaría hacer. Nunca es lo que querría hacer porque nunca se llega, pero está más cerca del objetivo. Fíjate, en el momento en que te sales un poco de los manuales en realidad pueden llegar a hacer daño. O sea, que tú dices que hay manuales de microrelatos, es verdad, sí, hay, y de cuentos y de todo. Eso de cuentos, de novelas, Hay muchos manuales y como esto tiene que ser así, no puede tener, no sé, un montón de normas. En el cuento no puede haber ningún elemento que luego no se utilice. Bueno, No, ¿por nada qué, que no? sobre ni que falte, pero bueno. Yo quiero, pues lo escribo yo, ¿no? Yo creo que sobre todo. Y no, es curioso que te des cuenta de eso y que además que te atrevas a explorar introducir otros elementos que no son los que se supone que deben incluir. Lo verás tú en tu casa y con tu ordenador y escribiendo, yo me atrevo a cualquier cosa. Yo lo que veo que son unos atrevidos son aquellos dos madrinos que se atreven a publicar una cosa tan rara como la mía, que guau, que bien. Y que saltaran la silla y todo. Que saltara. No, eso es verdad, eso es también una cosa digna de mención, que haya editoriales que se aventuren a publicar cosas que no se supone que son los que más, que no son los que más venden. O que no son canónicas. O que no son canónicas y que sea algo porque que haya emocionado y que guste. Y venga, pues esta autora tiene que conocer al mundo, que lo publiquemos. Pues sí. Sí. Esta autora eres tú, ¿Quién? Y un cotilleo. A ver. Un cotilleo así ya. ¿Cómo te sientes así por el hecho de tener un libro publicado? Ay, no sé. Pues... Como me dijeron a mí en su día, a tus años. A tus daños. Pues no sé, me dio una época así como muy... Cuando terminé el libro, que yo lo di por terminado en 2015, me entró como una angustia muy grande por publicar. Porque yo quería que lo leyera alguien, claro. No, al final el ciclo se acaba si alguien lee lo que has escrito, ¿no? Pero ha pasado tanto tiempo que ya parecía como que no iba a ocurrir, ¿no? Entonces me gusta mucho Derrida cuando leyó su tesis, decía que había estado imaginando y posponiendo tanto ese tiempo que ahora tenía lugar en un aire de irrealidad y de improvisación casi, ¿no? Y me parece genial, ¿no? La forma de... Además lo he puesto en mi tesis y también lo he puesto porque me gusta así, parece como esto que no está ocurriendo, que me tendría que pellizcar y no me lo termino un poco de creer. Es curioso que el manuscrito sin publicar encontró algunos lectores y que le gustaron, que disfrutaron, entonces bueno, solo espero que publicado también llegue a lectores y que estas cosas raras que yo escribo, si emocionan, pues genial, y ya con que gusten me conformaría, ¿no? Y bueno, también la portada es preciosa, la portada también yo creo que hay que comentarla. Además es una amiga tuya, ¿no? Sí, Inma Serrano, que además ha que publicado participó en la libros. serie, ¿no? Bueno, hasta luego. Ya, acabamos aquí. Eso lo cortamos, El editor, que quite esto. ¿Ve cómo era irreal? Que lo estaba soñando. Dios mío, ¿ahora qué digo yo? Inma Serrano es una ilustradora de Garabatage, del grupo Garabatage de Sevilla, que es una asociación de ilustradores, dibujantes y demás, y es una urban sketcher que dibuja por la calle y tal. Y yo la conocí aquí en Crea, que bueno, venía yo aquí a dibujar, y tengo un cuadro enorme del suyo en mi casa y varios chiquititos que me encanta lo que hace. Y le pregunté a Marlene y Parker si podía ser ella la que hiciera la ilustración, y casi ha sido el primer intento. Me mandó una foto de hecho y dijo, ese, no hagas más, porque la ha visto, me pareció genial. Y me veo yo ahí muy bien, estoy yo muy bien, con mis lunares. Ha salido muy bien, ¿no? Ha salido muy bien. Un poco movida, pero... Un poco distorsionada, desequilibrada. Y bueno, y la foto. La foto. Y la foto. Lara. Exactamente. Tenemos aquí también al artista de la foto. Que es una fotaza, que para hacerme a mí la foto bien, ya... Que para hacerte una foto bien. Sí, porque soy muy... No me ha llamado a mí... El mundo del audiovisual. Y ahora después me pongo una caretilla. Un emoticono pixelado.
Luego, yo creo que podrías leernos algo también tuyo, Sí, ¿no? porque, Estamos aquí hablando, ¿no? claro, y como su microrelato está bien. Es una novela, no vas a leerlo aquí. Una cosita corta. Guerra y paz. Y empieza. Más o menos, sí. Exactamente. En un lugar de la Mancha, ¿verdad? Vamos a empezar así. Bueno, yo quiero contar los microrelatos del mes. Bueno, a mí, Eduardo Cruz, que está aquí delante, que también publica libros próximamente, es el que me invita a leer casi siempre. Me invita siempre a leer. El pobre que. y por la experiencia de las lecturas, en las jam sessions de Tela por Contar, en las maratones de microrelatos de la Feria del Libro, todo esto, los microrelatos estos del medio, que son más ortodoxos, son los que se prestan mejor a la oralidad, porque esto es como leer un poema, ¿no? Cuando te leen un poema es un poco difícil cogerlo, ¿no? Pero estos que son así muy narrativos, pues se prestan a que los lea. Entonces ya tengo yo como mis hits de que me los piden, y este es el que más me pide, entonces yo voy a leeros el que más me pide, que se titula La estaca. La cosa parecía venir de una tía que era hija de un primo segundo de uno que decía ser descendiente del conde. Pero no hay que dudar cuando el sol es tu enemigo y tus colmillos se alargan con el rumor de la sangre. Ávido de cuellos, rondaba bares y discotecas, sobreviviendo al fracaso constante de su aspecto pasado de moda y sus maneras anticuadas. Calmaba el hambre con la precaria alternativa de los filetes poco hechos y la sangre encebollada del bar de abajo. Estoy resfriada en otro hotel. En ese bar fue precisamente donde conoció a las Lunares una noche. Una joven, que bien podía ser una anciana, y que cantaba copla hinchando las más hermosas venas de su cuello. Él, anonadado, la observaba cada sábado, relamiéndose, esperando aquellas noches extraordinarias en las que la inspiración arrebataba de latidos las sienes morenas de las Lunares y toda ella era un jarro de sangre hirviendo que le obsesionaba. La semana se convertía en una espera y el sábado en una contemplación estática de la más perfecta víctima. Cuando por fin la acercó a solas en el callejón en que fumaba en los descansos, desplegó todas sus seducciones de galán trasnochado y como un milagro, ella le respondió con risas que fingían ser tímidas, con suaves toques en el brazo y mostrando poco a poco aquel cuello sublime, cada vez más accesible y apetitoso. Se inclinó sobre la Lunares ya completamente engatusada, se desplegaron sus colmillos que arrastraban un hambre de siglos que al fin iba a satisfacer y sin embargo descubrió que sus labios hormigueaban, que exploraban por su cuenta aquel cuello palpitante mientras los dientes se asustaban de aquel placer inesperado. Mientras besaba su deseado cuello y ella ronroneaba entre sus brazos, lo tuvo claro. El piso pequeño de interior que podían costearse, la boda sencilla, el vestido blanco prestado de su hermana mayor, el buqué de rosa roja, la ropa tendida en el ojo de patio, los niños, dos niños, niña, él moreno, ella blanca como su padre. Entonces comprendió lo de la estaca y se dolió en el corazón, besándola ya en los labios, que sabían a manzana, a tomate y a la ensalada que bien podría servirle en lo venidero para engañar el hambre. Referentes. Ya, ¿qué autores Eso es buen tema. Buen tema. Espera, voy a cuenta algo. Voy a contar algo. Esto lo quitamos también. Esto lo quitamos también. ¿Qué te resfría? Cosas que pasan. A mí un Aurora lo sabe que... A mí un resfriado es lo peor que me puede pasar. Con esta nariz yo me resfrío, es que... Bueno, yo voy mal también, ¿sabes? Me arruino en clean, es una cosa terrible con los resfriados míos. Empieza ahí... Ya. Ya, acabó. Los referentes. Ah, sí. buen tema. Veo que eso, tú tiras por la lírica, pero también por elementos fantásticos que me recuerdan en parte a Cortázar. ¿Estás negando? No lo sé. No sabes. Yo he estado también autoanalizándome y no soy capaz de encontrar las referencias, no lo sé. Borges, ¿no? Un poco... Es que Borges, todo el mundo se parece a Borges, porque ¿quién no se parece a Borges? ¿Quién no se parece a Borges? O sea, todo el mundo estamos influidos por Borges, todo. Hasta el que no lo ha leído, influido por Borges. Hasta Borges estaba influido por Borges. El otro Borges, sí, él lo sabía. Una cosa bárbara. No sé, la verdad es que no, yo lo he estado intentando
dirimir. Si alguno cuando leéis el libro os surge alguna referencia, agradeceré que me lo comuniquéis, porque no tengo ni idea, la verdad, no lo sé. Eso lo hemos hablado una vez en un café, que no es una pose, que no es postureo, pero que no lo sé. He leído mucho, supongo que se ha decantado todo lo que he leído. A mí me interesan escritores un poco pirotécnicos, que hagan cosas, ¿no? Como decía Valeria, que me gusta mucho, dice que ejercen violencia sobre el lenguaje, ¿no? Que tienen una preocupación por la forma, a mí eso me gusta, ¿no? Muy de Fulner. Aquí somos todos. Yo qué sé, Tizón, ¿no? Yo soy esa... Me gustan, ¿no? Ese tipo de escritores. No quiero decir porque me dejo fuera muchos, pero que ese es mi... Y en microrelato, mis dos santos patronos son Ángel Orgoso e Isabel González. Ángel Orgoso, que es muy preciosista, usa cultismos, trabaja los textos, son como pequeñas miniaturas, obras de arte, es muy orfebre, me fascina, me encanta. Sin embargo, usa mecanismos muy tradicionales del microrelato, juega con el tiempo, pero lo hace tan bonito, tan bien, tan pirotécnico, que me gusta mucho. Y luego Isabel González también tiene un punto en la adjetivación, el ritmo, también cercano a la lírica, que también me interesa. Sí, pero ahora que dice Isabel González sí me recuerda, o tú a ella, o ella a ti, sí tenéis algo en común. Bueno, seguramente yo a ella, porque la he leído yo. Ella no la ha leído. Ella no la ha leído. No queda más remedio. Ella se lo pierde. Ah. Ella se lo pierde. Y Ángel Orgoso, es verdad que hay que leerlo como un diccionario muchas veces, porque saca cada palabra que tú dices, esta se la está inventando seguro, esta palabra. Pero no, luego existen. Luego existen, fíjate, el diccionario cómo es. El diccionario. Lo pones. Pero sí, me gusta, pero por eso, porque hacen esa misma exploración así del lenguaje. Iba a decir algo al respecto, pero se me ha ido, así que... Porque tú le das entonces mucha importancia, más incluso a la forma o al lenguaje que a la narrativa, que a la historia. Yo no me atrevería a decirlo seguro, pero no sé, porque me parece que la historia es un elemento más. No me parece que lo principal sea la historia. Yo creo que hay gente que lo principal es la historia, que escribe lo que yo quiero contar esta historia, quiero contar, me ha venido un personaje que le pasan cosas y la quiero contar, ¿no? Yo creo que hay gente que escribe así, ¿no? Pero a mí no me interesa eso tanto como que la historia es una excusa para navegar ahí con el lenguaje y ver esto como lo cuento. No me gusta soy ingeniera, es que a mí me gusta lo de montar. De montar y claro, descacharrarlo y montarlo otra vez, y yo un poco ahí, ¿no, Silvia? Un toqueo. Lo que tenemos. De reventar, te pones a leer algo y le sacas las tripas y... Sí, me gusta el andamiaje. El andamiaje. Pero luego me gusta, yo intento introducir elementos de emoción, cosas mías, que a mí me duelen, que me cuesta contarlas, pero también lo uso un poco terapia, ¿no? Catarsis o no sé, o sencillamente para autoexplicarse, ¿no? Entonces también lo uso de esa forma, tampoco soy tan fría, ¿no? Pero no diría que la historia es lo que más me preocupa, no es lo que más. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta que hacer a Rosa, que la tenemos aquí, un comentario sobre su universo. Preguntar. Inventar algo. Yo quería preguntarte algo, Rosa. En los microrelatos me da la sensación de que cada palabra tiene mucho peso, ¿no? Por el hecho de que son un tamaño, ¿no? ¿Cuándo decides que el relato está acabado, no? Porque cuando mandas un microrelato a un concurso está claro que tiene fecha, ¿no? Pero en este caso, ¿cuándo lo das por bueno? Te diga, Cecilia, yo le doy muchas vueltas. Es verdad que a mí me gusta, eso no lo he comentado, sí, a mí me gusta mucho el microrelato porque como precisamente es muy pequeño, se puede jugar mucho. La experimentación es más, porque si te sale mal el experimento lo tiras y coges otro. Y es un terreno así bueno para probar cosas, ¿no? Y luego que soy un poquito neurótica con el perfeccionismo y ahí me puedo ayudar
rienda suelta. Yo en una novela en Guerra y Paz no puedo estar yo así, No puede estar ahí cada palabra frase. por palabra, pero en este sí. Y me obsesiona, por ejemplo, mucho el ritmo, el sonido. Para mí tiene la escritura tiene una música. Yo lo noto en el cuerpo. No sé si me estáis haciendo que sí, que lo entendéis. Un ritmo. Y cuando pierdo el ritmo no puedo seguir. Y la historia a veces se escribe solo por el ritmo. Acaba así porque así tenía que ser la música. La música llevaba eso, no sé, como muy físico. Y ahí me puedo yo explayar. Y lo determinado es un poco así también. Cuando la música se ha cerrado, catapum, pum, 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 y ya dices, ya está, no toco más. A veces te da la tentación y luego metes algo más y cuando revisas dices, no, esto sobra. Porque tiene que acabar aquí, tiene que acabar en este... Y es muy de oído. Yo en las correcciones con Cecilia además me daba cuenta de que hacía muchas correcciones yo misma de oído. Esta frase, esta subordinada no puede ir aquí porque esto no suena bien, suena raro. Entonces se prestan para mí mucho a la música. Por eso también un poco lo lírico, la poesía, tiene esa preocupación por el tempo. Y por la musicalidad de los textos. Y eso me recuerda, esta tarde estaba yo también corrigiendo una cosa y me he llevado como un rato yo solo repitiendo una frase, no me acuerdo cuál era. Se muestra o mostrarse, no sé qué, pero la misma, las dos variantes. Se muestra o mostrar, como un tonto ahí. Como un loco. Estaba en una cafetería, yo creo que alguien me habrá visto ahí. Y ha dicho, hostia, aquí está el loco de el loco de la cafetería. Pero es que Pero sí, o las comas, te pones con una coma, esta coma va aquí, no va aquí, pones la coma, la quita, la quita. Pero eso es verdad, los microrelatos, la escritura que hace Rosa, la musicalidad es fundamental, es muy importante. Y dice mucho la musicalidad del texto, a veces mucho más que incluso lo que está contando. Entonces sí, no sé si tú lees en voz alta cuando... Sí, eso. Leyendo en voz alta muchas veces la musicalidad se aprecia perfectamente del texto. Lo de acabar es que es el mismo problema dibujando o escribiendo o cuando acabas, porque además hay gente que sobreescribe o a uno mismo le pasa, ¿no? Que sobreescribe, sigues corrigiendo y acabas por cargarte lo que has hecho. De tan sobreescrito, de tan rebuscado, de tantas vueltas. Entonces tiene que conservar un punto de naturalidad, de frescura, pero a la vez terminar. Es complicado, sí, yo no sé muy bien. ¿Quién era? No sé, empezamos con mis cosas. ¿Quién era? No sé quién era. Alguien que decía que cuando pintaba que esperaba que hubiera alguien que le hiciera así en la mano, ¿no? Antonio López, bueno, también lo Esa dice. no le dan en la mano. No, ese le da en la, pero también lo dice que nunca está terminado, que es cuando ya se lo quitan. Pero eso es antiguo, Yo no sé si era Pele, no sé, un Sería pintor antiguo. Otro de la familia de los Serranos seguro. Sería. De la Edad Media, bueno, de Pele, el padre Pele. Ahí es padre. Que decía eso, ¿no? Que ojalá alguien te quitara de la mano y para allá. Eso es difícil, sí. Es una de las cosas más complicadas. O cerrar un libro, decir, este libro está cerrado. Cuando dejas de añadir microrelatos, cuando... Es un poco también sensación, ¿no? Chekhov decía que él recomendaba a todos cuando escribían algo, un cuento, suprimir las dos primeras páginas y las dos últimas. Suele aportar más información de la cuenta o ser una introducción. Lo que pasa es que lo decía en ruso, entonces le quedaba mejor. Eso dicho en ruso, no, Luce más. pues no veas. Sí, pero yo tenía una profesora de taller literario que me decía, toda esta parte sobra, has empezado a escribir el cuento aquí. Eso. Porque te has ido calentando y donde has empezado realmente ha sido aquí. Quita todo. Pero eso es, yo creo que es un poco intuición más que poderlo explicar. ¿Los títulos te surgen al principio, al final o como...? Normalmente al final, a no ser que sea algo que el título juegue y te ayude a entender lo que hay. Pero yo soy muy mala titulando, ¿no? Me sale muy mal, eso no es lo mío. Me cuesta. Sin título, como los cuadros. Uno, dos. Sin título. Pero es que los microrelatos no también ayuda mucho el Es título, que hay veces ¿no? sí, si hay un juego Forma ahí, parte está del claro título. porque Forma parte. te ayuda a entender, pero si no, a veces digo, ¿eso qué le pongo yo? Que además si lo pones otra cosa, a lo mejor distorsiona lo que dice. Es complicado, sí. No, a mí me cuesta mucho. Un poco torpe. Se te ha ido de madre, se te van de madre muchos microrelatos y se te convierte, tú dices, esto ya para cuento. Al No, otro porque no libro me de da cuentos. tiempo, porque no me da tiempo. No
tengo tiempo para eso. No, mira, pues es verdad que cerrado ya esto, tengo una historia ahí haciéndome run, y ya no es que se me haya ido de madre, es que yo pretendía hacer un cuento y eso está pidiendo una novela. Pero claro, la pobre se va a quedar esperando ahí hasta que yo tenga tiempo. Pero no termino, porque lo empiezo y no, eso no entra ahí, no encaja de ninguna manera. Y se me está yendo eso. Se te va. Bueno, se me va a generar. Pero eso también. Un Guerra y Paz, al final va a tener un Guerra y Paz ahí. Una novela río. Una Juego novela. de Tronos. No. Pero yo no sé por qué se llama novela río, porque la mayoría a mí no me hacen gracia. Eso es para la cámara, ¿no? Eso es para la cámara. Se está grabando, a ver si se ha gastado ya el cassette, se ha gastado el cassette. Bueno, ¿y alguna cosilla por ahí que queráis comentar, preguntar? Pues ya para cerrar, yo Sí, porque ya- quiero felicitarte por el libro, que me alegro un montón, que para mí es toda una alegría tremenda que ya tenga tu criaturilla por fin ya aquí viva. Bonito, ¿eh? Y- Bonito. sí, bonito. Además que la edita es precioso, los libros son... El papel. Lo dije la otra vez que estuvimos con Marlene, la textura así es como gustosa de tocar, sí. Dan ganas de hacerla así como un gatillo. Es cuando se ponen en la cama. Sí, muy gustoso. Sí. Que muchísimas felicidades y que me alegro un montón Gracias, por tu gracias. debut, por tu primer libro. Muchas gracias. Podéis pasar por aquí para que la autora os firme su ejemplar. Nuria, dale la paga.